Desde Parroquia San Francisco Solano transmitimos esta celebración eucarística a puertas cerradas para toda la comunidad. Todos los años, la puerta que se abre para que entremos a la Semana Santa es la celebración del Domingo de Ramos. Y en ella hay un gesto muy querido por todos, la bendición de los ramos que traemos a nuestros hogares como signos de nuestra participación en esta celebración y fundamentalmente como signo de nuestra fe en Jesucristo, a quien reconocemos como nuestro Salvador. Este año no podemos ir a nuestros templos porque estamos en cuarentena. Por eso viviremos esta celebración desde nuestra casa, por las redes sociales, ya que nuestro bautismo nos capacita el corazón para unirnos a Jesús, celebrando la memoria de su muerte y resurrección. Como escucharemos en el Evangelio, en el tiempo de Jesús, la gente lo recibió en Jerusalén con mucha alegría, reconociéndolo como Rey y Mesías, alfombrando el camino con mantas y palmas y agitando ramas que tomaron de los árboles cercanos para gritar: «Hosana al Hijo de David». Es una tradición que los ramos que usemos sean de olivo, pero en realidad cualquier ramo puede servirnos para aclamar a Jesús como nuestro Señor y Redentor. Por eso hoy usaremos lo que podamos encontrar en nuestra casa, ramas de cualquier planta o bien ramas hechas por nosotros mismos. Lo importante es que el signo nos ayude a expresar nuestra fe y nuestra opción por Jesús. Estos ramos que bendeciremos en esta celebración quedarán en nuestra casa hasta la Pascua del año que viene, para recordarnos que Jesús es nuestro Rey y Señor, y que dio su vida por nosotros. Intenciones de esta Santa Misa por las comunidades de la parroquia, pidiendo a Jesús se detenga la pandemia e ilumine a las autoridades en sus directivas, y por todas las intenciones de los que siguen esta celebración de Ramos. Después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy iniciamos con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor, que se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor, para que, por la Iglesia, por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida.
Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. A todos los hogares, a todos aquellos que están recibiendo esta señal, que están recibiendo esta Eucaristía. La paz y el amor de Jesucristo, el Señor, esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para comenzar, vamos a bendecir estos ramos que tenemos preparados en el día de hoy y después continuar con la misa. El celebrante implora la bendición de Dios y rocía con agua bendita los ramos. Levantemos bien alto los ramos y con ellos levantemos el corazón para acompañar a Jesús con amor y fidelidad. Todopoderoso y eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando seguimos con aclamaciones Cristo Rey, podamos llegar a Él, a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con los ramos bendecidos en las manos, vamos a escuchar el Evangelio para revivir aquel primer domingo de Ramos. También nosotros, con alegría, cantamos en cada misa, bendito el que viene en nombre del Señor. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente e inmediatamente encontrarán una asna atada junto con su cría. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien le dice algo, respondan: el Señor los necesita y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta: digan a la hija de Sión, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había anunciado. Protejan el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús lo montó. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino y otros cortaban ramas de los árboles y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús, a la que él lo seguía, gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y preguntaban: ¿quién es este? Y la gente respondía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de escuchado este Evangelio de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, continuamos con nuestro acto penitencial. Hoy por siempre.
Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que resucitaste para nuestra justificación, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, Tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El servidor perseguido, insultado y despreciado es figura de Cristo durante la pasión. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo pueda reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 21 describe la soledad de Cristo en la cruz. Participamos de esta oración aclamando: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran en mis manos y mis pies. Yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlos, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La narración de la pasión que nos da Mateo presenta a Jesús inmolado como Cordero Pascual, realizando la liberación de los hombres, la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo.
Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comía Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo dices, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra, orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro:
¿Es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañados de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole: Salud, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja. Jesús le dijo: Guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud: ¿Soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente se presentaron 2 que declararon: Este hombre dijo: yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: Te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo dices. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole: Tú
Tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: Este es uno de los que acompañaban a Jesús, el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento: Yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron: Seguro que tú también eres uno de ellos. Hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo y Pedro recordó las palabras de Jesús que Jesús había dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron: ¿Qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron: No está permitido ponerlo en el tesoro, porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del Alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías. Y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso, llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Él insistió: ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes.
Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y doblando la rodilla delante de él se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, lo pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron a beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y moviendo la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios que Él lo libre ahora si lo ama, ya que Él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlos. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Ponemos desde las casas también todos en rodilla en este momento. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, y saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos.
Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndoles: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el 3er día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta celebración del Domingo de Ramos tiene lugar esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con ese evangelio que hemos leído después de la bendición de los ramos. En el evangelio donde se ve a un Jesús pacífico, a un Jesús que entra montado en un asno, signo de la humildad, signo de la paz, signo del no poder, del no ejercicio del poder, de no usar la fuerza, de no manifestar su reinado a través de la fuerza del poder que podría haber hecho sin ningún problema. Tenía el poder, tenía la gloria para hacer. Pero él quiso venir así, montado en un asno, humilde, se dejó alabar, se dejó que lo llamaran Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, al entrar en Jerusalén. Pero el Señor, vemos que Él se mantiene en esa paz interior donde no se adhiere con jolgorio, con manifestaciones grandilocuentes, sino que se está cumpliendo lo que es. Jesús es el Rey, el Mesías,
el elegido, el enviado, el esperado. Y esto se pone de manifiesto en las aclamaciones de la gente. No siempre lo que podemos manifestar podemos entenderlo o podemos sostenerlo en el tiempo. Jesús sabe que el corazón del hombre es frágil, la fe es frágil, pero deja que el hombre se manifieste, porque es verdad lo que está diciendo. Él es el Mesías, pero de una manera distinta a como se lo esperaba. Por eso Jesús se muestra hoy como Rey y conservamos estos ramos durante todo el año en nuestras casas, mirando que ese ramo significa mi manera de glorificar a Dios, mi manera de alabar a Dios, de reconocerlo como Rey, dejarlo que sea Rey en mi corazón, en mi casa, en mis decisiones, en mis afectos, que Él reine verdaderamente, que mantenga y me mantenga constante, perseverante en esta manifestación que le hago de Rey. También hoy hemos escuchado este largo texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo al inicio de esta Semana Santa. Volveremos a leer la pasión el Viernes Santo. Hoy hemos escuchado del evangelista San Mateo. Hemos escuchado todo ese relato ya de los últimos pasos de Jesús, que son propiamente su pasión. Pasión, una palabra que la usamos humanamente tal vez de otra manera. Jesús es un verdadero apasionado por el hombre, capaz de dar la vida por quien ama, capaz de entregar su vida, capaz de dejarse matar injustamente por amor, por un amor apasionado a nosotros. Y ese amor apasionado lo hace permanecer en silencio cuando se lo acusa con falsedad, con mentiras, con injusticia. Hemos escuchado cómo tanto desde lo religioso como de lo político o lo militar en este caso, se lo ha escupido, se lo ha vociferado, se lo ha bofeteado, hasta crucificarlo. Y después de crucificarlo, se sientan para vigilar. Se sientan ahí los guardias, los soldados, para vigilar. Jesús está en la cruz y desde la cruz nos enseña hasta dónde llega ese amor, hasta dónde es capaz el amor, hasta que duela. Y desde allí nos está mostrando ese amor que Dios nos tiene eterno, infinito por nosotros, porque Él es infinito, su amor es infinito y su perdón es permanente y constante. Por eso, al abrir esta Semana Santa, miremos esa entrada gloriosa donde Jesús es Rey, pero también a la vez reconocer que se inicia una semana donde recordaremos el amor de Dios, pero también la reacción y las actitudes de los hombres desde los diferentes ámbitos, así como ha tenido lugar en esta lectura de hoy. Los que pasaban, los sacerdotes con los fariseos, los soldados, etc. Para finalizar, cómo nos hace pensar, escuchando este Evangelio, se reproduce aquellas 3 tentaciones que Jesús tuvo en el desierto, que el demonio le ofrecía caminos fáciles para evitar llegar a este momento. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate, una legión de ángeles te servirá, tu Padre no permitirá que te pase nada. Y Jesús le dice, no usen la espada, si yo quisiera, una legión de ángeles vendría en mi socorro. Jesús no hizo uso de su poder. Este es el gran desafío, la gran desapropiación de Jesús, la pobreza de Jesús pasa por esto, no hacer uso de este poder que realmente tenía, sino mostrarnos el amor al hombre, a la humanidad. Que así sea, hermano.
Hermanos, hacemos juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, con un corazón lleno de confianza, elevemos al Padre Dios nuestras súplicas y necesidades. Poniendo nuestros ojos en el amor de Dios manifestado por Jesús en la cruz, digamos juntos: Padre, escucha a tus hijos. Padre, escucha a tus hijos. Por la Iglesia, presente y viva en los hogares de los cristianos de todo el mundo, para que transite con esperanza este tiempo y sea fecunda en la oración. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los gobernantes y todos los que deben tomar decisiones para que lo hagan con la responsabilidad de cuidar la vida de todos, sin excepciones. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por los profesionales y trabajadores que nos cuidan y abastecen en medio de la cuarentena, para que sientan el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad y se sepan un instrumento de Dios para la vida de los que más sufren. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Por nosotros, para que, aunque no podamos participar por ahora de la Eucaristía, sigamos esparciendo las semillas de la palabra entre nosotros y entre aquellos con quienes nos comuniquemos. Oremos. Padre, escucha a tus hijos. Todo esto, Padre bueno, y de lo de que cada casa tiene como intención, como petición, te lo pedimos y ofrecemos, Padre bueno, en las manos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Cristo muerto y resucitado para nuestra salvación es nuestra gran ofrenda al Padre. Por eso presentemos a Dios la obra redentora de Jesús y nuestro propósito de acompañarlo con nuestras buenas obras. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida, te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Hermanos, para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibimos este sacrificio para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los pueblos. Al morir borró nuestros pecados y al resucitar nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos diciendo con alegría: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz,
dando gracias te bendijo. Y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación has querido devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco y Santa Clara de Asís, San Francisco Solano y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Vicente, el obispo auxiliar Enrique, al orden episcopal, a los presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos, consagrados, misioneros y catequistas, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, que hoy se reúnen en sus casas, en familia, para participar de esta Eucaristía. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, de todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humildad y confianza, oremos como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Te pedimos principalmente que nos libres de esta pandemia para que podamos prontamente volver a nuestra vida habitual. Y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes y llegue a cada hogar, a cada persona que está participando de esta Eucaristía. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. En este momento en que no podemos recibir a Jesús en la Eucaristía, podemos orar con fe y con mucho amor, expresando el deseo de recibirlo espiritualmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Voy a dar la bendición final propia de este día, también sobre aquellos que siguen esta Eucaristía a través de los diferentes medios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Padre misericordioso, que nos dejó el testimonio de su amor en la pasión de su Hijo unigénito, les conceda el don de la admirable de su bendición para el servicio de Dios y de los hombres. Amén. Ya que creen que por la muerte temporal de su Hijo fueron liberados de la muerte eterna, les dé la recompensa en la vida futura. Amén. Y siguiendo sus ejemplos de humildad, merezcan participar de su resurrección. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la Eucaristía, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. San Francisco Solano, ruega por nosotros. Tengamos todos un buen inicio de esta Semana Santa y sigamos preparándonos en este espíritu de oración para cada una de las celebraciones. Tengan todos una buena semana. Gracias igualmente.